Cristo es necesario que andemos por el Espíritu. Me llama la atención el capítulo 1 del libro del capítulo 5. Dice el versículo 1, están pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay que estar firme con la libertad en que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos de aquí Cristo nos hizo libres? Amén. Entonces hay que estar firme. Entonces dice más adelante el apóstol Pablo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Nosotros tenemos que entender que, como dije anteriormente, es una lucha constante, a diario, que esto no se detiene. Eso es. Es una batalla, hermano, es una batalla. Esto es para valientes y hay que batallar. Usted tiene que tener el deseo siempre está de agradar al Señor, el deseo siempre está. Ahora bien, la lucha no es fácil porque muchas veces nosotros decimos que Satanás nunca duerme, pero fíjense, a Satanás usted lo puede reprender, al demonio usted le puede echarlo afuera, pero a la carne usted no puede sacarla, porque usted vive en ella, camina con ella. Hay tres enemigos muy poderosos, que es el diablo, el mundo y nuestra carne. Entonces, la carne es algo que no podemos sacarla de nuestro lado, pero sí tenemos que hacer algo. Donde el apóstol Pablo habla en uno de los versículos, dominio propio. Cuando usted pone en dominio propio su cuerpo, que usted controla su propio cuerpo, lo pone en dominio propio para hacer las cosas del espíritu y no de la carne, entonces es de la única forma que se puede lograr. Hay que tener dominio propio, dominio control. Nosotros tenemos que tener el control nosotros mismos de luchar con esto. No es fácil, hermano. El que diga que es fácil es un mentiroso. Eso es. El que no diga que no tiene lucha en la carne es un mentiroso. Porque la palabra dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Amén. Y me llama la atención porque dice que estos se oponen entre sí. Hay una lucha, se oponen, nunca están de acuerdo. Nunca están de acuerdo. Pero el andar en el Espíritu es una bendición. Esto es, gloria a Dios. Andar en el Espíritu es Bendito una bendición. Jesús. Qué bueno, gracias. Ahora, rápidamente en el versículo 19 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, menciona como 17, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hablado, he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Si yo le preguntara a cada uno de nosotros, muchos de nosotros, antes de venir a los pies del Señor, estábamos atados a estas pasiones. Podía estar usted atado a la idolatría, a la fornicación, al adulterio, hechicería, muchísimas cosas, usted sabe. Y hoy en día, aún siendo cristiano, hay personas que todavía están atados y todavía tienen esa lucha constante porque no le han entregado esa entrega total a Dios, esa área. Y no se proponen a luchar, a pelear en el espíritu para poder vencer ese deseo de la carne. Entonces terminan practicando satisfaciendo la carne más que el espíritu. Amén. ¿Perdón? Mancillando la palabra del Señor. Exactamente, ¿sabe? Entonces se aprovecha y dice, diga el débil fuerte soy, pero es una lucha constante, hermano. Entonces hay áreas en nuestra vida que nosotros tenemos que cerrarle la puerta. Tenemos que cerrarle la puerta a través de la oración, del ayuno, de la palabra, y es necesario que nos remontemos fuerzas nuevas en el espíritu y aplastemos la carne. Cuando venga ese deseo hay que aplastarlo. No hay que satisfacer la carne. Hay que darle a la carne lo que no quiere. La carne no quiere nada del espíritu. Hay que darle a la carne lo de lo espiritual para que se controle, para que tome dominio. El espíritu tiene que tomar posición de nuestra carne. Entonces, hay muchas áreas de nuestra vida que ha tomado control el espíritu, pero hay unas cuantas que son muy comunes dentro de la iglesia. Número uno, hay mucha enemistad dentro del pueblo de Dios. Segundo, hay mucho pleito también en la casa, entre muchas personas, entre cristianos. Hay mucho celo.
hay mucha ira, hay mucha contienda y también hay muchas disensiones y envidias también. Todas estas cosas, hay muchas, hermanos, que se manifiestan. Y esas son áreas que nosotros tenemos que poner en los pies del Señor para que el Señor trabaje con nuestra vida. Voy a leer varios versículos y también voy a mencionar los nombres para que se vaya preparando. Tienen 10 minutos cada uno, hermano. Pongan atención, hermano, 10 minutos. Y para que se vaya preparando, la hermana Upia es la primera que tiene la parte y va a estar hablando sobre el amor. Amén. Vamos a buscar rápidamente Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Rápidamente voy a leer rápido. Primera de Corintios capítulo 6. Versículos 9 hasta el 11. Dice así, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredáis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, gloria a Dios, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Cristo? Amén. ¿Cuántos han sido ya liberados de esas injusticias? De ser un ladrón, de ser un avaro, un borracho, un maldiciente, un estafador. He sido libre. Bendito sea el Señor. Más yo, me perdí más. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Y rápidamente voy a buscar Efesios. Y con esto pues ya vaya preparándose la hermana Upia. Efesios 5, Efesios, ¿cómo es? Por aquí está, si lo encontramos aquí, capítulo 5, en adelante. Capítulo 5, versículo 5 en adelante en el libro de Efesios. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es muy importante entender, hermanos, que Dios es amor, fuego consumidor, Dios tiene misericordia, pero la palabra no se puede cambiar. La palabra no se cambia. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios. Oiga bien, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuántos son luz en el Señor? Amén. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Entonces leí varios versículos sobre habla en cuanto a los deseos de la carne, hermano, que para antes de hablar sobre los frutos del Espíritu, hay una lucha constante, vuelvo y repito, entre la carne, hermano. Y vuelvo y repito para terminar, la idolatría, la hechicería, bendito sea el Señor, Gloria a Dios. la lascivia, hay ciertas cosas que se manifiestan dentro de la casa, dentro todavía del pueblo, pero no, ¿sabes? ¿Cómo lo puedo decir? No son comunes, ¿sabes? Se manifiestan unas que otras, pero no hay una cosa más grande que hay una crisis. Es una crisis grande que se está corriendo
globalmente dentro del pueblo de Dios, que tenemos que saber que tenemos que rechazar, tenemos que poner en oración, en ayuno, tenemos que luchar en el espíritu para poder vencer estas áreas de la carne que quieren tomar posición globalmente sobre la iglesia. Repito, la enemistad es algo que está abundando mucho dentro de la casa. Repito otra vez, los pleitos, o sea, no hay mucha idolatría, no hay mucha fornicación, sí la hay regadamente, pero estoy hablando globalmente, que esto es algo muy, muy grande. Hay pleitos, hay mucho celo, hay mucha ira, hay muchas contiendas, hay muchas divisiones. Y estas son obras de la carne. Amados, quiere decir que si yo tengo envidia de la hermana Migdalia, entonces quiere decir que la palabra me está confrontando a mí, que yo estoy andando en esa área en la carne. Entonces yo tengo que cambiar esa área para andar en el espíritu, porque el que anda en el espíritu no puede tener envidia. Yo no puedo tener envidia de la hermana Migdalia. Yo no puedo tener tampoco ira con el hermano Roberto. Yo no puedo tener celoso por el hermano Eliezer, que Dios lo está utilizando y que Dios lo está llevando a otro nivel. No puedo tenerlo, porque si yo tengo los celos, lamentablemente estoy caminando en la carne. Y entonces hay una lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, cuando se nos manifiesta a nosotros en la carne algo, cuando a mí se me manifiesta el celo o la envidia, quiere decir que cuando se manifiesta en mí, yo tengo que tener el lente de Dios, tengo que tener la perspectiva, tengo que estar despierto y alerta. Quiere decir que yo tengo que meterme en el espíritu para controlar y dominar ese deseo de la carne que está tomando posición en mí, que me está causando que me dé envidia, que me dé celo, que me aire, que tenga celo por la hermana Migdalia, alabado sea el Señor, o que haya divisiones. Amén. Eso es muy importante entenderlo. ¿Cuántos entienden eso? Lo voy a repetir para ser corto. Cuando usted se le mete una envidia, o cuando se le mete una envidia, un celo, una ira, o una división, cuando eso se me manifiesta en mí, el Señor nos está dejando a mí, el Señor me está dejando saber a mí, el Espíritu Santo me está dejando saber a mí, que yo tengo que trabajar en esa área de la carne. Amén. Tengo que trabajarlo, me guste o no me guste, porque si dejo esa puerta abierta, eso va creciendo, va creciendo, y entonces va a llegar un momento que ya yo no voy a andar en el espíritu, voy a estar andando en la carne. Y entonces cada área de la carne lo que quiere es opacar al andar en el espíritu. Y qué difícil es cuando usted tiene una cadena, una lucha, una atadura que no puede ser libre en la carne, no lo deja pasar al andar en el espíritu. Amén. Amén. Así que espero que todos hayan entendido este pequeño resumen, y después cuando terminen, pues, vamos a dar un resumen completo. Entonces ahora vamos a estar hablando bajo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén.